Damos inicio a este simposio de la laparoscopía ginecológica, laparoscopía en etapas de la vida. Como presidente de este simposio, voy a hacer un breve resumen que en realidad no es necesario, dado lo excelente de los expositores, pero es un gusto estar en este simposio por lo interesante e importante que es el manejo de estas patologías por laparoscopía, por cirugía laparoscópica ginecológica. Para mí es un gran gusto reunirme en forma virtual con ustedes, en especial con los de esta mesa, con grandes médicos, grandes cirujanos, grandes amigos como Víctor, como Iter y como el doctor Jorge Sarruf, que nos hemos reunido a lo largo de los últimos 20, 25 años en diferentes congresos en diferentes países. Hace 25 años yo trabajaba en el Hospital Loaiza, que es un hospital de salud, Jorge, que de repente lo conoces, y yo estaba en la jefatura de cirugía endoscópica, o sea, organizaba toda la parte de las torres, de las cirugías, de cirugía endoscópica, tanto de cirugía normal como de ginecología. Y trabajamos mucho para que hubiese una torre de laparoscopía en emergencia. Al final me fui en el año 96 del Hospital Loaiza y no sé qué fue, no conseguimos lo que queríamos. En las clínicas siempre está a disposición una torre, pero en los hospitales se cierran las salas de operaciones donde están las torres y en realidad no he sabido la evolución. Jorge Sarruf, bienvenido a este congreso, me da mucho gusto volver a verte y pensaba presentar al doctor Garnique, lo voy a presentar por si acaso pueda entrar. El doctor Garnique es especialista en ginecobstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido jefe del Servicio de Medicina Reproductiva del Instituto Nacional Materno Perinatal y es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Es máster en reproducción asistida. Aparte, trabajamos juntos en el laboratorio haciendo procedimientos de fertilización in vitro. O sea, ojalá que pueda entrar, me daría muchísimo gusto. Mientras tanto, tengo el gusto de presentar al primer expositor, el doctor Víctor Figueroa Ceballos, con el tema de la laparoscopía en emergencia ginecobstétrica, embarazo ectópico. El doctor Víctor Figueroa ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica, es vicepresidente del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Fertilidad, es miembro de la Asociación Americana de Laparoscopía Ginecológica, es fellow del American College de ACOG, ha sido jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Edgardo Rebagliati y es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Víctor, adelante, un gusto verte. Gracias, Jaime, gracias por tus palabras. Y bueno, sin más demora, empezaremos la presentación de este tema que, como tú bien has dicho, es muy interesante. Muy bien, ya lo vas a solucionar, Víctor. Es un ratito, son problemas propios de la edad. El siguiente expositor es el doctor Jorge Sarruf, con quien me une una gran amistad. Él es profesor titular de ginecología de la Universidad Nacional del Cuyo, Mendoza, Argentina. Es profesor titular de ginecología de la Facultad de Aconcagua, Mendoza, Argentina. Es cirujano laparoscopista acreditado en máxima complejidad por la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica, SACIL. Es ginecólogo-oncólogo acreditado por la Sociedad Argentina de Ginecología Oncológica. Es representante del Cono Sur ante el Comité de Cirugía Mínimamente Invasiva de FLASOC. En realidad no tenemos que presentarlo porque él ha venido muchas veces, ha operado delante de nosotros en vivo y nos ha demostrado su gran capacidad. Jorge Sarruf, un abrazo y adelante. Hola, muchas gracias, Jaime. En primer lugar, mi agradecimiento a la Sociedad Peruana
Me hubiese gustado estar con ustedes y compartir todas las atenciones, amabilidades. Realmente es muy grato encontrarse con amigos. Lo mismo va para Víctor, para Iter y para mi amigo Alfredo. Realmente he ido muchas veces y me siento como en mi casa. Bueno, este tema yo voy a tratar de aportar experiencia personal nuestra de la universidad. Esta es la Universidad Nacional, del Hospital Luis Lagomayor, que es el hospital de referencia en la provincia. Y esto es algo que yo he dicho muchísimos años, decía que era una contraindicación absoluta. No podíamos hacer la laparoscopía en el abdomen agudo. Yo he cumplido ya más de 40 años con el laparoscopio y bueno, en los primeros años operar cáncer, operar abdomen agudo, era contraindicaciones absolutas. Y hoy en día tengo el gusto de poder hablar de este tema, de lo que yo decía que no se podía hablar. ¿Y cómo definimos? Son diferentes cuadros abdominales originados de una afección del aparato genital que requiere una inmediata decisión. Y esto es lo más importante. El síntoma clásico del dolor y se le agrega la tríada de defensa, contractura y reacción peritoneal. Y esto lo expreso porque la clínica sigue siendo soberana y en la guardia tenemos que enseñarle a los residentes, los feros, que tienen que preguntar todo esto, fiebre, si hay atraso, hemorragia, trastorno gastrointestinal, todo. Hay un excelente interrogatorio, un excelente examen físico, examen del abdomen, el tacto vaginal, exámenes complementarios de rutina que se pide. La punción del núcleo o la punción abdominal son recursos que hemos usado durante muchísimo tiempo. Pero hoy en día con el laparoscopio quizás podamos obviar. La laparotomía exploradora, y yo la viví durante mis años de formación, en mi pensamiento actual debe de desaparecer. No podemos abrir un abdomen para ver, y si lo cerramos nos equivocamos. No, eso ya es historia. La laparotomía exploradora, laparotomía diagnóstica, no puede ser. Se lo clasifica el abdomen agudo como médico quirúrgico muchas veces combinado, y también existe una clasificación etiológica, si es hemorrágico, si es infeccioso, mecánico, funcional o traumático. Respecto al tratamiento, el tratamiento puede ser médico, y usted sabe muy bien que en la EPI, en el estadio 1 y 2, el tratamiento es médico. En el funcional, algunas veces algunas perforaciones, médico, traumático. Eminentemente quirúrgico, en lo que vamos a ver ahora, el abdomen agudo hemorrágico, mecánico, en los estadios de abscesos, tubo ovárico y peritonitis, en los traumáticos graves. Y muchas veces se combina el tratamiento quirúrgico con el médico. Este es uno de los primeros equipos nuestros, que estaba, como decía Jaime, y no lo dejaban usar en la guardia, pero después logramos que el director nos diera una llave y lo manejábamos nosotros. Bueno, esta es una perforación, fíjese, es la primera, no tengo duda, y está el DIU acá, una falsa vía, y bueno, logramos sacar una imagen, una foto y resolver. ¿Qué ventajas tiene hacer la laparoscopía en urgencia? Se trabaja una cavidad completamente cerrada del abdomen, hermética, y eso evita la contaminación del ambiente. El uso del anhídrido carbónico para realizar neumoperitoneo ofrece condiciones anaeróbicas, y esto es muy importante, trabajar en anaerobiosis. El uso de una presión constante de 12, 13, 15 milímetros de mercurio durante todo el neumo disminuye el sangrado por compresión capilar. La injuria del peritoneo es mínima. No se introduce las manos, ni compresa, ni gasa. Todo esto reduce el mínimo el efecto vagal, dando escaso dolor posterior, y así se evita el hilio postoperatorio. Clásica de la laparotomía. Es una gran ventaja que esta paciente no tenga hilio. Se forman menos adherencias, hay falta de escurrimiento peritoneal, se reduce el tiempo de la cirugía. Antes se demoraba mucho, la abrimos, es más rápido. No, es mucho más rápido operar por la laparoscopía, porque usted no tiene que cerrar la laparotomía, tiene que dar 1 o 2 puntos. La recuperación postoperatoria es rápida, con alta dentro de las 24 horas, por eso se la denomina hoy en día cirugía interdía, y la mayoría de las pacientes se van en el día. El reintegro a su actividad privada es habitual y es rápido. Y todo esto trae aparejado menos costos, mejoría para la paciente, las instituciones y para la sociedad. Esta es la clínica clásica que todos la conocen, yo acá la tengo, y esta es la etiología
del abdomen agudo hemorrágico, que la causa más común es el embarazo ectópico, así que yo voy a ir rápido en esto porque Víctor se va a dedicar a esto, y vamos a tratar de hablar de las otras causas. El funcional se produce por un exagerado proceso fisiológico y que ocurre en un ciclo. Esto puede verse en la ruptura de los folículos, en la estimulación, el cuerpo amarillo, el síndrome de dismenorrea esenciales y en hiperestimulaciones ováricas exógenas. Vamos a ir viendo distintos casos de abdomen agudo hemorrágico. Este es el útero, como todos saben, el douglas, el útero sacro, el ovario del lado izquierdo, la trompa, y ustedes ven un cuerpo amarillo que sangra. Este es la hemorragia del cuerpo amarillo. Este es un diagnóstico preciso, exacto. No es mutilante, no es abrasivo. Uno hace el diagnóstico, ustedes fíjense que es muy simple solucionarlo. Puede hacer un toque con coagulación, detiene el pequeño sangrado. Este otro caso de un endometrioma, que está acá a la derecha, que se rompió, y de un cuadro de sangrado, un abdomen agudo, bueno, y uno hace el diagnóstico exacto. Acá vemos sangre, este es el quiste del endometrioma del lado derecho roto, la trompa. Vemos los implantes antiguos, de endometriosis grave, con adherencia del implante. Y uno hace la cirugía correspondiente al endometrioma. Como todos sabemos, lo ideal es la quistectomía, la extracción de la cápsula, tratar de ser conservadores de la masa ovárica, y si no se puede, bueno, uno puede hacer la quistostomía, que es lo que hicimos en este caso en emergencia, detiene el sangrado, coagula los bordes, y esta paciente después es tratada y seguida por el consultorio específico. Pero uno en la urgencia solucionó el problema deteniendo la hemorragia y esta paciente puede ser tratada de forma posterior. Este es un caso raro, tiene muchos años, ustedes fíjense la calidad de la imagen. Es una paciente que tiene una mola, pero bueno, tenía un abdomen agudo y parecía que había sangre y no sabíamos bien qué lo que era. El cuerpo amarillo, este es el ovario del lado derecho, la trompa del lado izquierdo. La paciente tenía el antecedente de una miomectomía. Este es el útero, pero acá vemos algo en el douglas y es trofoblasto. Entonces esto nos empieza a llamar la atención, empezamos a revisar y acá vemos el epiplón, que está en la cicatriz de la miomectomía, y en parte hay una perforación y está saliendo el tejido molar. Este es un diagnóstico exactísimo. Entonces, confirmado el diagnóstico, con el antecedente que teníamos de la ecografía y la gonadotropina coriónica, uno hace este diagnóstico, muy bien, hace la lisis, libera la adherencia, trata de detener la hemorragia por el sangrado, tiene que estar sacando los bordes, puede dar pequeña coagulación, como en este caso el fue pequeño, o puede dar un punto, pero lo más importante de todo es que uno puede hacer la evacuación aspirativa por vía vaginal, bajo control laparoscópico. Este otro caso nos llamaron de la maternidad, una cosa rarísima, como ven, muy antigua también, de La Guardia, donde parecía que había un embarazo ectópico grande, no sabemos bien qué lo que era, pero fue un útero doble. Este es el útero del lado de la derecha normal, y vemos sangre, o sea que acá hay un hemoperitoneo, sin duda. Pero llamaba la atención que se veía esto en la ecografía, un feto como de 4 o 5 meses. Pero no entendíamos el abdomen agudo. Y vemos el epiplón, sangre, una vuelta a la cámara y ve sangre por todo el abdomen. Y bueno, revisamos un útero, revisamos el otro y nos dimos cuenta que en mi útero se había roto, se había perforado. Y de ahí era la hemorragia que tenía la paciente. Ahí está la destrucción y la perforación de ese útero. Esto es un caso raro también de otro abdomen agudo, que nos llamaron a La Guardia y fuimos a ver, parecía un embarazo ectópico, porque tenía antecedentes, gonadotrofina atraso menstrual, gonadotrofinas bajas. Bueno, revisamos, vemos sangre en el douglas, lo primero que asusta, el ovario del lado derecho, la trompa, y acá parecía esto como el saquito, el embrión, no tenemos duda. Del lado izquierdo, la trompa, el ovario, el útero, sin lugar a duda hay sangre, y acá está el apéndice, el ciego, pero nos llama la atención esto mismo. Y da la impresión que es trofoblasto, el tejido de placenta.
Entonces empezamos a ver esto otro y resultó ser una hidátide de la trompa. Entonces acá sin lugar a dudas vemos la trompa y la trompa está sana, no está rota, no está sangrando. Entonces esto lo más probable es el cuerpo amarillo del ovario derecho. Y acá el apéndice y el ciego han ido a bloquear. Lo más posible que esto sea un embarazo ectópico abdominal, post-aborto tubárico, ha hecho el aborto acá al peritoneo, al abdomen, ha hecho la implantación y ha ido el apéndice a bloquearlo. Bueno, estos diagnósticos de precisión son absolutos. Son gracias a la laparoscopía, que el niño, la laparoscopía hoy en día se ve más. Y este es el ovario con un cuerpo amarillo. Esto no me voy a referir porque este es tema de Víctor, pero bueno, más del 90-95% del abdomen agudo hemorrágico, el embarazo ectópico roto complicado, y acá queda una sola cirugía efectual que es la salpingectomía total, como hicimos en este caso, fíjense que es inmenso el tamaño, y bueno, y hay formas de sacarlo, de extraerlo, para Víctor. Muy bien, continuamos con las distintas otras etiologías. El infeccioso. A los síntomas clásicos del abdomen agudo se le agregan infección, temperatura elevada, sed, escalofrío, leucocitosis, aumento de hipersedentación, que es típico de la enfermedad pelviana inflamatoria de la EPI o de enfermedades de infecciones postmeniorales. Vamos a ir viendo algunos casos. En este caso vemos el útero, el ovario del lado izquierdo, la trompa, algunas adherencias, una ligera obstrucción distal, pero vemos líquido en el dúcleo, líquido ceroso, amarillento. Bueno, es muy útil que uno tome una muestra y la mande a bacteriología, hace el cultivo, la identificación del germen y ya puede tener un diagnóstico bien etiológico. Y se da cuenta de que esto no es quirúrgico, esto anda muy bien habitualmente con tratamiento médico. Entonces hizo el diagnóstico de un estadio 2 y lo trata correctamente. Esto ya es distinto. Esto era un estadio 3 con un absceso tubulárico. Acá vemos el útero desplazado hacia la izquierda, la trompa al lado izquierdo totalmente dañada, el Douglas borrado, bloqueado, el epiplón ha ido y ha bloqueado el Douglas, los anexos. Empezamos a movilizar el útero a ver si tenemos algún espacio para entrar, para ver, para poder secar, y está difícil. Acá apareciera entre la trompa y el útero, tratando de movilizar un poco el epiplón mayor, de ver el ovario del lado izquierdo, y acá sí se nota un gran tumor de este lado, que casi el mismo tamaño que el tamaño del útero, o sea que sin lugar a duda acá está el absceso. Este es el intestino delgado, que también participa en el proceso. Esto para nosotros antes era una contraindicación absoluta, porque el pus que se derrama, que esta es una peritonitis localizada, que se transforma en generalizada, que está prohibido, y sin embargo hace muchos años que hacemos esto y nos va muy bien. Empezamos a buscar un plano de disección, de clivaje, tratando de movilizar el del absceso y del útero, tratando de rechazar el delgado, buscar algún plano de disección, tratar de llegar al absceso, que son EPI de estadio, digamos, de varios días, o maltratadas, sin controles, sin evoluciones, repetidas, y llegan con estos procesos que este el apéndice, que gracias a Dios no está comprometida. Ya logramos ver el ovario del lado izquierdo, la trompa con un hidrosalping también, totalmente destruida, se ve como está un palo de golf totalmente acá cerrada y dilatada, y el Douglas muy difícil. Pero ya uno dice que no puede palpar, sí se puede palpar en forma indirecta, con la maniobra el palpador uno toca y ve que esto tiene una colección adentro, es distinto el útero que solo. Y empujamos un plano de clivaje, de disección entre el útero y el tumor anexial, tratando de abrirlo, de drenarlo, de ver qué podemos encontrar para disecar. Es difícil disecar todavía, hasta que sale una vomitada, es tremendo, impresionante la cantidad de pus que sale, y uno se asusta, porque si esto va a pasar un tren de Lembo, está saliendo esto, me contamina todo el abdomen, se me va a ir al diafragma, pero pus es vacuum. Esto yo logro con esto evacuar. Por supuesto que hay que aspirar
hay que lavar litros y litros, hay que cambiar la posición de la paciente, de Trendelenburg, invertirla, Feuler 2, 3 veces, y litros. Hoy en día vienen máquinas muy impresionantes en la laparoscopía que lavan y aspiran. Entonces esto es lo que se hacía en la laparotomía, y uno acá puede tener dos caminos: o lo deja con 2 3 drenajes, o hace la anexectomía. En este caso nosotros, como una paciente joven, intentamos en una primera instancia dejarle un drenaje y anduvo muy bien. Pero el drenaje es importante, drenaje al duro, puede ser un drenaje por vía vaginal también, uno por cada fosita acá derecha, muy bien lavado y muy bien drenado el abdomen. Y por lo general andan bien. El abdomen agudo mecánico, el síntoma que domina el dolor, pero acá no hay componente ni hemorrágico ni infección. Para que se produzca la torsión de un tumor, debe tener un pedículo largo, libre, un tamaño mediano. Generalmente son quistes, y son quistes de ovario. Es raro que se tuerza un órgano normal, pero puede pasar. La mayoría que se tuerce son patológicos, y el ovario, la trompa o el anexo. ¿Cómo lo definimos? Es la rotación del ovario, la trompa o ambas, alrededor de su ligamento sucesor. La torsión generalmente afecta el flujo sanguíneo y compromete el retorno venoso en primera instancia, más que el arterial, que será luego. En un estadio más avanzado se desarrolla la isquemia ovárica y sigue una hemorragia, necrosis con respuesta sistémica. La torsión de anexo es la quinta emergencia quirúrgica. Desafortunadamente la presentación clínica es inespecífica y uno ve cuando el abdomen agudo no tiene signos de infección de hemorragia, piensa siempre en esto. Lo que resulta de un retraso en el diagnóstico, porque al no haber sangre, al no haber infección, estas cosas uno se demora en el diagnóstico. La torsión del pedículo puede alcanzar al menos una rotación de 120 grados o más. La etiología es más frecuente en mujeres jóvenes, de edad reproductiva, o que están embarazadas, o las sometidas a una inducción e hiperestimulación de la ovulación. El 50% de los casos de torsión están asociados a la existencia de un tumor anexial. Y la torsión es más frecuente del lado derecho, esto es cierto, probablemente porque el sigmoide que está a la izquierda evita muchas veces la rotación. Los síntomas son inespecíficos, es más frecuente el dolor del abdomen, como el abdomen agudo, se irradia y no hay signos de infección ni hemorragia. Náuseas o vómitos pueden haber, y la mayoría de las pacientes presentan en el examen físico, la exploración y el tacto un tumor anexial. En la ecografía encontramos el tumor anexial, sólido quístico, en un 70%. Líquido libre en dura también se ve en el 70%. Y esto es patognomónico, que la disminución o la ausencia del flujo vascular en el ecodoma. Cuando usted encuentre un abdomen agudo y un quiste ovario que tiene ausencia de flujo en el Doppler, bueno, es específico y ese anexo está rotado. ¿Cuál es el tratamiento? El tradicional, el que hicimos toda la vida, fue la anexectomía. Porque se pensaba que el tejido necrótico, lo que veíamos en el ovario, no se podía recuperar en su función. Y esto lo hemos pensado muchísimos años. Porque se pensaba, también teníamos miedo, que destorcerlo del pedículo liberaría sustancia al torrente vascular y esto podía producir un tromboembolismo sistémico. Entonces nos asustaba destorcer este quiste trombosado. Vamos a ver una cirugía. Acá vemos el útero, tiene 2 vueltas, este es un tumor anexial, este es la trompa y este es el ligamento tibial. Del lado derecho debe ser normal, la trompa y el ovario, se ve muy bien la rotación. Esta es una paciente ya un poco mayor y el color, fíjense, está necrosado. Esto lleva varios días porque muchas veces el líquido en el dubla, como dijimos, se ve casi siempre. El ovario y la trompa del lado izquierdo. Y acá vemos, analizando este ovario, ya lo vemos todo necrosado. Y lleva varios días. Y esta paciente ya con deseo reproductivo que no tenía, decidimos hacer la anexectomía, que es la cirugía clásica y recomendada. Tratamos de buscar el plano de clivaje, pero ves que lleva varios días. Dice como está lleno de coágulos fijos, adherencias, porque habitualmente no se piensa. La
La anexectomía acá la podemos hacer proximal a distal. Lo importante es trabajar con energía bipolar como lo hacemos. En este caso, coagulación de la trompa, proximal y distal. Pegado al útero, sección con tijera en medio. Después ubicamos el infundido pélvico, hacer coagulación bipolar de los vasos ováricos. Y esto lo hacemos, en este caso, antes de torcer. Coagulados ya los dos pedículos vasculares, coagulamos el ligamento interovárico. Entonces ahora con tijera realizamos la sección de los pedículos. Esto después lo ideal es sacarlo en bolsa y se extrae como un tumor de ovario en bolsa. Y vemos la trompa, el ligamento infundido pélvico y la anexectomía terminada. El control de la hemostasia y después se introduce el endovac o alguna bolsita de la que hacemos nosotros o nuestra instrumentadora y se extrae por bolsa. ¿Cuál es el pronóstico? Actualmente se afirma que es vital un rápido diagnóstico y la celeridad en el tratamiento y la doctoración. No hay que demorarse en el diagnóstico, no hay que demorarse en hacer la laparoscopía de diagnóstico. Hecho fundamental para preservar la función del ovario torcido, dado que la mayoría de los casos se produce en mujeres fértiles, en chicas jóvenes. En los últimos años el manejo conservador con la preservación ovárica ha resurgido, y esto es cierto, dado que muchos estudios han demostrado la seguridad y la eficacia de la destorsión ovárica. Las complicaciones tromboembólicas han sido descritas en un 0,2%, y cuando se compara la incidencia del tromboembolismo con la de la anexectomía, o sea, la destorsión y la anexectomía, no se encuentran diferencias significativas. O sea que el miedo que le teníamos al tromboembolismo no es tanto. En las niñas, la distorsión laparoscópica es la primera elección, es el gold estándar. Se puede realizar una quistectomía, una punción, la evacuación de los quistes, o a veces varias semanas después, o lo fija, o la laparoscopía recupera o hace la cirugía definitiva. La torsión anexial es una complicación frecuente que motiva una cirugía de emergencia y muchas veces conlleva la anexectomía basada en la impresión visual. Nosotros pensamos que con el ojo clínico, el ojo del laparoscopista, eso está negro, está coagulado, está trombosado, está muerto. Pero este es un estudio que yo se lo recomiendo de Chile, tiene unos años pero muy bueno, que se correlaciona la impresión visual del laparoscopista con la biopsia. Y van viendo y le van poniendo puntos, de acuerdo a lo que uno ve en el ojo. Esto está muy necrosado y después lo comparan con la biopsia. Y usted fíjense, la concordancia entre la impresión del laparoscopista, el cirujano, y del patólogo fue leve, porque la sensibilidad, fíjese, 88, pero la especificidad es muy baja, y el valor predictivo positivo es bajo, o sea que nos equivocamos, porque pensamos que eso no se puede recuperar y se recupera. Conclusión. Se demuestra que la apreciación visual del cirujano es un mal predictor de daño vascular irreversible. Entonces, sugerimos que ante la sospecha diagnóstica de torsión debe preconizarse el abordaje laparoscópico precoz e intentar siempre preservar el ovario y destorcerlo. Y esa es la conclusión, ya estoy terminando, de la destorsión precoz con la cirugía laparoscópica. Y como conclusión a lo que decía Jaime, yo sigo sosteniendo que en la guardia, en la emergencia, tiene que haber el laparoscopio. En los hospitales públicos es difícil, pero por ahí uno le puede dar la llave al jefe de servicio, o van a interconsulta, o algunos de los felos nuestros lo llaman desde la guardia, porque bueno, nadie se hace responsable. Usan el laparoscopio, el instrumental, la caja, y se va a la guardia y se va todo. Entonces, bueno, pero hay que ver la forma de que la laparoscopía entre en la urgencia. Y esta es una imagen de Cerro Aconcagua, que está en mi provincia, en mi país. Yo de acá le doy las gracias y bueno, me hubiese gustado mucho estar en Lima con mis amigos, pero no faltará otra oportunidad para que yo vaya o ellos vengan como viven. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Ha sido una presentación muy bonita. Ya se pudo conectar el doctor Marco Garnute. Ya te presenté, Marco. Bienvenido al simposio. Te doy el pase. Doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias por la ayuda. Bien, excelente la exposición del doctor Jorge Sarrú. Continúa la exposición el doctor Víctor Figueroa, ¿verdad? Bien, sí, gracias. No sé si estoy ya compartiendo la presentación. Ahí está iniciando. Hola. Parece. Sí, doctor. Perfecto. El doctor Víctor Figueroa Ceballos va a exponer la filosofía en emergencia, ginecostétrica, embarazo ectópico. Bien, entonces, mil disculpas por estos inconvenientes, no sé si por falta de conocimiento de la tecnología o la tecnología me abandonó por un instante. Superado este impasse, empezamos con nuestra presentación del embarazo ectópico. Como todos sabemos, el embarazo ectópico consiste en una implantación anormal y un crecimiento de la concepción fuera de la cavidad uterina. Y básicamente se puede implantar en la trompa uterina alrededor del 96-98% de los casos, o puede ser una implantación extratubaria, como es el caso del embarazo ectópico ovárico, abdominal o el de la cicatriz cesárea. Tiene una importancia trascendente porque representa la primera causa de muerte en el primer trimestre del embarazo. Pero gracias al desarrollo de nuevas tecnologías para diagnóstico de imágenes, ha permitido que ahora el diagnóstico sea mucho más rápido. Aún así, existen algunos casos en el que hay retardo del diagnóstico, errores en el tratamiento y fracasos en el seguimiento, todo lo cual desemboca en ruptura del embarazo ectópico. El embarazo ectópico es una patología muy interesante porque creo que es el mejor ejemplo de cómo la medicina en la evolución de los años va dando mejores perspectivas a la expectativa de vida. Y hace 2 siglos atrás la mortalidad era alrededor del 70%. Actualmente es menos del 1%, 0.05%. Hasta 1970, antes del advenimiento de la ultrasonografía, el 80% de los embarazos ectópicos eran diagnosticados después de la ruptura, y el diagnóstico lo hacíamos con pulsocentesis, es decir, punzando el fondo del saco posterior a ver si obteníamos un material sanguinoleto que nos diera de manera indirecta el diagnóstico. Actualmente, más del 80% de los casos se hace un diagnóstico precoz y esto, evidentemente, permite un manejo más conservador. Pero echemos una mirada a la historia y veamos este personaje muy importante, Robert Dawson Tait. Fue el primero que realizó una salpingectomía exitosa por un embarazo ectópico. Él publicó en 1983 una serie de 42 casos, de los cuales solo fallecieron 2, y con esto se dio inicio al manejo quirúrgico del embarazo ectópico. Aún así, la historia no ha sido muy condescendiente con él, a pesar de que él fue uno de los primeros en realizar cirugías de anexectomías, ovariectomías, y precursor de la asepsia en la cirugía. Por eso es que para algunos él representa la paternidad en la cirugía ginecológica, que luego ha ido incorporando a nuevas personas que han contribuido al desarrollo del tratamiento quirúrgico en el embarazo ectópico.
Y miren ustedes, de 1920 a 1970, el estándar de manejo era la laparotomía inmediata, con la ligadura de los vasos y la consiguiente salpingectomía. Víctor Gómez, que ha tenido en algún momento la oportunidad de estar en el Perú, propuso ya el tratamiento conservador a través de la microcirugía. 7 años después, Maurice Bruhat y Manès ya describían el tratamiento conservador a través de la laparoscopía para el manejo quirúrgico del embarazo ectópico. Y finalmente vino ya el boom del uso de metotrexate como una alternativa al tratamiento médico. Veremos más adelante cuál es su verdadera ubicación en la terapéutica de esta patología. En cuanto a la patogenia, de los 3 factores que se describen en la lámina, el más importante son los defectos anatómicos intrínsecos. Y vean ustedes una imagen de fibroscopía, cómo se ven los pliegues mucosos con sus evidentes cilios que no se pueden ver porque evidentemente son de visión microscópica. Cuando ya se presenta un hidrosalpinx, la pared se adelgaza, los pliegues desaparecen y desaparecen también los cilios, con lo cual se impide el transporte del embrión hacia la cavidad uterina. De los factores más importantes que contribuyen al embarazo ectópico está la enfermedad inflamatoria pélvica. Y el incremento de los casos de enfermedad inflamatoria pélvica se presentó de una manera muy similar con el incremento de los casos del embarazo ectópico, considerándose al embarazo ectópico una secuela de la enfermedad inflamatoria pélvica que muchas veces pasa desapercibido su diagnóstico. Pero el diagnóstico del embarazo ectópico ya se había propuesto en el siglo XVI, XVII, con esta triada de dolor abdominal, amenorrea y sangrado vaginal. Posteriormente, el descubrimiento de la hormona del embarazo, la beta-HCG, se pudo dosar y con eso también contribuyó al diagnóstico, a pesar de que este análisis nos permite hacer una localización del embarazo. No es sino hasta el advenimiento del ultrasonido que hizo un quiebre en el manejo del embarazo ectópico, y con equipos de alta sensibilidad hoy se pueden hacer estos diagnósticos en la semana 5 hasta 7 del embarazo tranquilamente. Y aquí también encontramos una triada en los hallazgos ecográficos: útero vacío, masa anexial, líquido libre en el Douglas, nos da una sensibilidad de un 95 al 98% y una especificidad de un 88 a un 99%. Como decía al comienzo, la localización del embarazo ectópico puede ser de tubaria, que representa alrededor del 96-97% de todos los casos, y de estos embarazos ectópicos tubarios, 92% está en la región ampudada. Y ubicaciones extratubarias tenemos el embarazo ovárico, el embarazo abdominal con un porcentaje bastante bajo, y el embarazo en la cicatriz cesárea, que desde 1978 muestra una incidencia creciente, como fue descrito en esta publicación del año 2015. Pero esto se debe fundamentalmente a que el porcentaje de cesáreas ha incrementado a nivel mundial, y a nivel de Latinoamérica el incremento es bastante sustancial, ocupando el primer lugar Brasil con un 56% de incidencia de cesáreas, y en segundo lugar Argentina con alrededor de un 47%. Perú
25% de incidencia de cesáreas. Sin embargo, hay hospitales importantes y grandes como el Hospital Remayati, por ejemplo, donde se llega a un porcentaje de 57-58% de índice de cesárea. Es decir, la mayoría de partos está ocurriendo a través de la cesárea. Dicho esto y hecho el diagnóstico del embarazo ectópico, hay tres formas de abordar el tratamiento. Un tratamiento que vendría a ser manejo expectante del embarazo ectópico, otro que vendría a ser el manejo con Metrotexate y finalmente el tratamiento quirúrgico por vía abierta o por vía laparoscópica. Para el manejo expectante, la paciente debe de reunir los siguientes requisitos: síntomas que van con tendencia a desaparecer, masa anexial que mida menos de 4 centímetros y también con tendencia decreciente, y menos de 50 mililitros de líquido libre en la cavidad. Evidentemente, el dosaje de la beta-HCG debe estar menos de 2.000 miliunidades y con tendencia decreciente. El problema cuando se escoge esta forma de tratamiento es que probablemente tengamos a la paciente bajo vigilancia durante un buen tiempo, lo cual encarece el tratamiento. Este es un estudio de metaanálisis para ver la eficacia y seguridad del manejo expectante. Se reunieron 920 estudios y solamente 2 fueron estudios controlados, aleatorizados, que fueron incluidos en el metaanálisis. De ellos, solamente se incorporaron 103 pacientes. Trataban de comparar manejo expectante con el tratamiento de Metrotexate. Los resultados, no hubo pruebas suficientes que demuestren que Metrotexate tiene alguna diferencia significativa con respecto al manejo expectante. Y para estos autores era importante poder diferenciar si el manejo expectante podía darse en comparación con el tratamiento de Metrotexate, ya que el manejo expectante evitará los riesgos de los efectos secundarios que produce cualquier elemento quimioterápico, y por supuesto que anulaba una espera de 3 meses para la gestación, que sí se tiene que dar cuando la paciente ha recibido este quimioterápico. 2 estudios más, uno de ellos de Van Melo, fue un estudio prospectivo a 5 años con 73 pacientes repartidas en 2 grupos. En el grupo de manejo expectante encontró un 60% de resolución completa, pero no hubo ninguna diferencia con respecto al grupo de Metrotexate. Levin en el 2011 presentó un estudio retrospectivo de 401 pacientes, 46% de ellas fueron manejadas con conducta expectante y la tasa de éxito fue 50.5%. Resalta este estudio que 93% de mujeres evitaron el uso de Metrotexate. La conclusión es que el Metrotexate debe ser usado como segunda línea terapéutica en aquellos embarazos ectópicos que demuestren menos actividad. Cohen en el 2014 publicó este estudio retrospectivo con una N de 1083 pacientes y él publica un 13% de los pacientes requirió tratamiento quirúrgico. De los pacientes que tenían un dosaje de beta-HCG menor de 3.500 miliunidades, en el 75% de los casos hubo una resolución completa del embarazo ectópico. Y en aquel grupo de pacientes con más de 4.500 miliunidades de la beta-HCG, solo 65% presentó resolución completa. Conclusión, las tasas de éxito son más bajas cuando el embarazo ectópico es progresivo. Y este es otro estudio que incorporaba 32 publicaciones hechas entre el 2003 y el 2013
la conclusión fue que el metotrexate demostró ser más efectivo cuando se encontraban títulos bajos de beta-HCG y la masa anexial era de diámetro pequeño, menos de 3.5 centímetros. El tratamiento quirúrgico del embarazo ectópico fue el tratamiento que bajó la tasa de mortalidad de manera muy significativa. Con el advenimiento de la laparoscopía, Alan de Cherny publica en el año 1982 que la regla de oro o el gol estándar en el manejo quirúrgico del embarazo ectópico es la laparoscopía. Pero en ese momento era una contraindicación si es que era un embarazo ectópico con un estado hemodinámico inestable. Los años siguientes demostraron que en realidad no era necesario que el estado hemodinámico estuviera estable, y la casuística que se fue acumulando demostró que, independiente del estado hemodinámico, la cirugía laparoscópica era el gol estándar para el manejo del embarazo ectópico. Y el manejo quirúrgico del embarazo ectópico puede ser un tratamiento conservador, es decir, conservando la trompa afectada, o un tratamiento radical, retirando la trompa afectada. Hay diferentes modalidades del tratamiento conservador: aquel que no hace ninguna incisión en la trompa, aquel que le hace una incisión que viene a ser la salpingostomía, o aquel que reseca una porción de la trompa uterina y luego hace una anastomosis. El tipo de tratamiento que uno escoja debe ser un tratamiento individualizado, basándose en la localización, el tamaño y la extensión del daño tubario. Y dentro de los tratamientos que no hacen ninguna incisión en la trompa, tenemos la expresión tubaria, como ustedes conocen. Empieza con un ordeñamiento de la trompa con una pinza laparoscópica desde la porción proximal hacia la porción distal, tratando de favorecer el aborto del embarazo ectópico. De esta manera podemos nosotros retirar el embarazo ectópico y retirar el embarazo ectópico, perdón, se me adelanta. Y otra modalidad es inyectando agua a presión para favorecer el desprendimiento del embarazo ectópico, para luego proceder a retirar. El inconveniente de estas dos técnicas es que hay un riesgo alto de que la eliminación de los productos de la concepción se haga de manera incompleta y por lo tanto la paciente quede con una molestia de una enfermedad de trofolato residual. El otro tratamiento es la salpingostomía lineal. Básicamente es hacer un corte en la zona antimesentérica de la trompa uterina sobre la localización del embarazo ectópico, pero para evitar el sangrado que pueda presentarse durante este procedimiento se usa vasopresina, una ampolla de vasopresina en 100 centímetros cúbicos para inyectarlo luego a través de una sonda aguja, teniendo mucho cuidado de no inyectarlo directamente sobre un vaso, porque esto podría causar hipotensión, bradicardia y hasta muerte, como se describió en alguna oportunidad en Francia, pero ahí se estaba haciendo la inyección de la vasopresina para una miometomía laparoscópica. Hecho este corte lineal, hay que tener una irrigación abundante y compresión para que pueda el embarazo ectópico ser expulsado a través de esta incisión. Si la incisión es pequeña, de 1 centímetro y medio, puede quedar ahí si es que ya no hay sangrado. Si
Si la incisión es un poco más grande, se puede colocar 1 o 2 puntos de sutura 4 ceros con material reabsorbible y luego retirar la pieza operatoria. Puede retirarse de manera directa a través de uno de los trócares o puede retirarse también en una bolsa para evitar que vaya a caer el producto de la concesión a la cavidad uterina y generar, como les digo, una enfermedad de trofoblasto residual. Inconveniente, la persistencia del embarazo ectópico hasta en un 8%. Y este cuadrito trata de hacer una comparación entre el tratamiento sistémico con metotrexate versus salpingostomía, para ver cuál resulta más efectivo en términos de éxito, de permeabilidad tubaria y de embarazo intrauterino. En todos estos parámetros no hay ninguna diferencia significativa. Pero en lo que se refiere a un embarazo ectópico subsecuente, es más alta la posibilidad en la cirugía laparoscópica conservadora. Este es otro estudio de metaanálisis que nos habla de una comparación entre salpingostomía laparoscópica y una cirugía abierta. Y lo que dice es que la salpingostomía laparoscópica es significativamente menos exitosa que el enfoque quirúrgico abierto en cuanto a la eliminación del embarazo ectópico tubario, debido a una tasa significativamente mayor de trofoblasto persistente. Sin embargo, el enfoque laparoscópico es significativamente menos costoso que la cirugía abierta. Entonces, este es un tema a tener en cuenta, independiente de todas las ventajas que lleva per se la cirugía laparoscópica. Una tercera modalidad de tratamiento conservador es la salpingectomía parcial y la anastomosis posterior de la trompa uterina. Sin embargo, esta técnica es muy poco usada. Se puede realizar, pero cuando hay un daño importante de la trompa hay que tener en cuenta que para que una trompa sea funcional por lo menos debe tener 5 centímetros de longitud, de manera que si al hacer la resección parcial de la salpingectomía nos queda una porción menor de 4.5 o 5 centímetros, esa trompa no va a conseguir un embarazo de manera espontánea. Finalmente, la salpingectomía, que es un tratamiento radical, debe de tenerse en cuenta en caso de sangrados persistentes. Uno inicia la cirugía para realizar una salpingostomía, pero la salpingostomía resultó complicándose por un sangrado que no se pudo controlar. Empieza uno a aplicar la energía bipolar, termina sacrificando esa trompa porque finalmente hay que retirarla. En los casos en que el embarazo ectópico haya producido un daño excesivo de la trompa, igualmente uno ve inclusive la trompa hasta media necrosada o necrosada completamente. Se puede utilizar energía bipolar como energía monopolar y también se puede utilizar energía ultrasónica, pero sí hay que tener en cuenta que debe ir uno muy pegado a la trompa uterina para evitar esos vasos que hacen circulación colateral con el ovario para no afectar la reserva ovárica. Entonces hay que tener en cuenta este pequeño detalle, porque si no, lo que estaríamos haciendo es una salpingo-oforectomía, porque el ovario quedaría funcionalmente inútil. Como técnica en sí, la salpingectomía es una técnica totalmente sencilla, no demanda de movimientos complejos, no va a ser necesario poner puntos endoscópicos y sí uno debe asegurarse la extracción total de la trompa uterina junto con el embarazo ectópico. Entonces una pregunta que surge, ¿qué cosa es mejor, salpingostomía o salpingectomía? Doctor Víctor. Respecto a la fertilidad. Sí, 2 minutos y acabo. Ya, perfecto. Aquí
2 ensayos. Un ensayo controlado, randomizado, bien diseñado, no mostró ninguna diferencia con respecto a fertilidad futura. Y otro estudio hecho por Hervé Fernández, un estudio con 2 años de seguimiento para ver cuál era el futuro reproductivo de estas mujeres que habían realizado salpingostomía versus aquellas que habían realizado salpingectomía. Encontró para el primer caso 70% de embarazos intrauterinos y para el segundo caso 64% de embarazos intrauterinos, estadísticamente sin ninguna significancia. Y aquí tenemos un caso de embarazo ectópico complicado, que cuando se inició la laparoscopía en el embarazo ectópico era una contraindicación. Hoy por hoy se puede realizar sin ningún riesgo para la paciente. Debe de realizarse primero la aspiración de todos los coágulos y del sangrado. Y una vez que se ha realizado la limpieza de la cavidad pélvica, podemos identificar el embarazo ectópico y proceder a realizar una salpingectomía si el caso así lo amerita. Igualmente se puede realizar con energía monopolar, con energía bipolar o con energía ultrasónica, que es últimamente la más preferida porque su dispersión térmica es menor hacia los tejidos vecinos. Como conclusión, el manejo expectante como el manejo médico con metotrexate han disminuido las indicaciones quirúrgicas con buenos resultados, pero con mayor costo-efectividad. Nuevos métodos de estudio del embarazo ectópico permiten diagnósticos tempranos y ha hecho evolucionar de una cirugía de emergencia mutiladora a un abordaje electivo con mayor manejo conservador y menor morbilidad. Y finalmente, las posibilidades de gestación futura son las mismas con salpingostomía que con salpingectomía. Y con esto he terminado. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia. Muchas gracias, doctor Víctor Figueroa, por la exposición. A continuación, tenemos al doctor Iter Sandoval Díaz con el tema tumor anexial en la posmenopausia, consideraciones en el abordaje laparoscópico. El doctor Iter Sandoval Díaz es médico asistente ginecólogo y ex jefe del Servicio de Ginecología y del Departamento de Ginecobstetricia en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, salud, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y fellow del American College, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Endoscopía Ginecológica y también ex director de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El doctor Iter Sandoval, ¿lo podemos ya compartir la pantalla? Hola, voy a hacer una presentación sobre tumor anexial en menopausia, consideraciones del abordaje laparoscópico. Debo agradecer a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología en este Congreso Virtual Internacional 2021. Este es un tema bastante importante para tratarlo y como ustedes tendrán conocimiento, el tumor anexial es un hallazgo poco frecuente en la posmenopausia y se define como una patología sólida o quística que se origina en los anexos o estructuras anatómicas vecinas al útero. Aproximadamente en Estados Unidos, un 10% de mujeres en algún momento de su vida se someterán a una evaluación quirúrgica por una masa anexial o sospecha de una neoplasia maligna, ¿no es cierto? La frecuencia de decisiones es de 60.000. La mayoría de las masas anexiales prevalentes en la población generalmente son benignas, con un pequeño porcentaje de pacientes con una neoplasia ovárica maligna. Sin embargo, es importante ver este último punto. Uno de los principales objetivos
objetivos en la evaluación diagnóstica inicial de una masa anexial es el de excluir un proceso maligno, con el objetivo de diferenciar el tratamiento que se le debe dar, ¿no? En esta presentación observamos que dice que en mujeres mayores de 50 años se ha encontrado una incidencia de quistes simples de ovario de 18%, de los cuales el 70% se resuelven espontáneamente. Se refiere a tumores menores de 4 centímetros y un 7% persiste como una lesión unilocular. Sin embargo, un 23% en los cuales hay cambios morfológicos en el desarrollo de quistes, tabiques o papilas, el desarrollo de tabiques o papilas amerita una confirmación histológica. También dicen este grupo de autores que consideran que la incidencia de cáncer de ovario en tumores quísticos menores de 10 centímetros es baja. Nosotros, en las consideraciones para un abordaje laparoscópico, debemos de tener presente si un tumor es maligno o un tumor es benigno. En ese estudio no sabemos que no existe un método de cribado definitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, es una enfermedad poco frecuente en cuanto a la incidencia, en cuanto a la prevalencia, y es difícil entonces establecer un método de cribado. Por lo tanto, vamos a desarrollar algunas pautas, algunos protocolos importantes que nos den, que nos verifiquen la situación de este tipo de tumores que van a ser abordados por la laparoscopía. Y tenemos ahí un estudio, lo que se debe hacer como el estudio prequirúrgico. Ahí debemos establecer la historia familiar, la exploración física, los análisis de rutina, el riesgo quirúrgico, las interconsultas, porque es importante en la edad de estas pacientes hay enfermedades intercurrentes como la diabetes, la hipertensión y problemas neumológicos, ¿no? Problemas neumológicos que a veces hacen, que contraindican el tratamiento laparoscópico en estas pacientes. El CA-125, la ecografía, la sonografía transvaginal con Doppler, la tomografía y la resonancia magnética. Entonces, nosotros debemos establecer parámetros clínicos y parámetros en la exploración física, ¿no? En los clínicos, ahí tenemos la edad, la multiparidad, la menarquia temprana, la menopausia tardía, la raza blanca que tiene más tendencia a las tumoraciones de ovario y las pacientes en tratamientos de infertilidad. También debemos ver la evolución, el crecimiento de la masa y el dolor, ¿no? El dolor es importante verlo, como vamos a verlo en unas láminas posteriores, que el dolor en las posmenopáusicas es diferente al dolor tumoral en la premenopáusica. Y acá también hay signos y síntomas que sugieren malignidad. Ver que haya signos y síntomas que sugieran malignidad, ya definitivamente, la anorexia, pérdida de peso, distensión abdominal, y se tendrá en cuenta también la historia familiar de cánceres asociados de colon, de mama, por ejemplo el síndrome de Lynch, mutaciones BRCA1, BRCA2, y en la exploración física nosotros vamos a hacer una exploración abdominal en busca de la presencia de ascitis, el tamaño de la tumoración anexial y un examen rectal y vaginal para documentar el grado de movilidad de la tumoración, fijación, así como los signos de infiltración en el fondo del saco, porque hacemos un tacto y podemos detectar si hay signos de infiltración en fondo del saco. Esto va a depender indudablemente de la masa corporal de la paciente, ¿no? Hay pacientes que son obesos y que es difícil llegar a un diagnóstico por una detección clínica. Y lo que les decía, ¿no? Vamos a ir desglosando, y para desglosar y ver cómo es que nosotros podemos estar seguros enfrentando y llevando a una cirugía laparoscópica, debemos ver la edad de nuestras pacientes, ¿no? El tumor en la menopausia tenemos que tener cuidado, y es una publicación de vigilancia epidemiológica, como lo vemos abajo, donde dice que la edad es el factor de riesgo
riesgo independiente más importante para cáncer de ovario. Es poco frecuente antes de los 40 años y su incidencia e mortalidad se incrementa enormemente después de la menopausia, con una edad promedio de 60 años y una mayor frecuencia hacia los 70 años, o sea, ahí donde se presentan 57 casos por cada 100.000 mujeres. Y también dice que es la parte importante, en la parte baja, vean ustedes, el riesgo de presentar cáncer de acuerdo a la edad de la paciente se estima que es de 1 en 2.500 a los 40 años y 1 en 1.500 a los 50 años, y que es de 1 en 600 a los 60 años y 1 en 400 a los 70 años. Entonces, esta parte hay que tenerlo presente, hay que tenerlo, hay que ver que es de importancia para tratar nosotros a nuestras pacientes con tumor anexial. El CA 125 nos va a ayudar también para hacer disquisiciones, consideraciones para el abordaje laparoscópico. Y acá ustedes ven esta publicación que dice que en dos partes se ha dividido, ¿no? En las premenopáusicas y en las posmenopáusicas. Este antígeno tiene una baja especificidad, especialmente en mujeres premenopáusicas con una masa anexial. El valor predictivo positivo en un punto de corte de 65 unidades internacionales por mililitro fue de 49%, ¿no? Incrementándose la especificidad y el valor predictivo positivo conforme se lee el punto de corte. Por ejemplo, un punto de corte 200 indudablemente que ya la hace sospechosa de cáncer de ovario. Y ese valor predictivo se eleva al doble, vean ustedes, en pacientes posmenopáusicas. Y si esas pacientes posmenopáusicas han sido diagnosticadas ya por ultrasonido con algunas características puntuales que puede hacer un tumor maligno, se eleva en un corte de 65 unidades por mililitro a 97% el valor predictivo positivo, ¿no? Es importante entonces tenerlo en cuenta también el CA 125. Y acá tenemos en las estrategias de imagen, en las estrategias de imagen está indudablemente en primer lugar la ecografía transvaginal, ¿no? Y ahí vemos las masas quistes las simples, las sólidas, las complejas, que van a ser tratadas únicamente como benignas o como benignas o malignas y como malignas y benignas. Sin embargo, estos parámetros los da los colegas que hacen ecografía, y ya no con esta terminología, ¿no? En la actualidad ya se deben usar parámetros para hablar definitivamente, dar los informes cuando una masa es benigna o cuando una masa es maligna. Y otra cosa importante es cuando se agrega el Doppler, ¿no? El Doppler, ustedes saben que identifica la presencia de flujo color dentro del componente papilar o sólido de un tumor ovárico, ¿no? Esto aumenta el valor predictivo positivo para la detección de malignidad, pero siempre y cuando vaya acompañado de las características morfológicas, ¿no es cierto? O sea, el método completo, ecografía más Doppler, que es importante tomarlo en cuenta. Y existen predicciones, modelos, por ejemplo, este modelo de regresión logística, Mayotta. En los modelos de regresión logística, ustedes saben que hay dos, el modelo de regresión logística 1 y el modelo de regresión logística 2. Usa solamente 6 parámetros, ¿no? 6 variables, una variable clínica que es la edad y las otras variables que son las variables ecográficas que pueden ser en malignidad o en benignidad. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque nuestros ecografistas deben hacer sus informes en base a estos parámetros que son importantes, ¿no? Ya no hablar de, como les decía antes, de tumor, quiste simple, quiste complejo, sino tumores benignos y tumores malignos, ¿no? De acuerdo a esta publicación de Timmerman, que nos ayuda bastante, en los cuales dice que la sensibilidad es 92% para este modelo y la especificidad 86%. Sin embargo, existen otros tipos de predictores que muy pocos se usan acá en nuestro medio, ¿no? Está el ROMA, el RMI y el OVA, ¿no? De los cuales nos permiten decir qué tumores son de bajo riesgo o qué tumores son de alto riesgo. Y el ROMA, para que ustedes fijen mejor, el cálculo está en base a la edad de la paciente, el estatus menstrual y una asociación del CA 125 más el EHE4, ¿no? Que es
que es una proteína del plasma del epididymo humano 4, ¿no? Y el RMI, que solamente utiliza el CA125, y el OVA, que usa 5 pruebas de laboratorio, como el CA125, la prealbúmina, las apolipoproteínas A, A1, la beta-2, la microglobulina y la transferrina, ¿no? Estos parámetros hay que tenerlos en cuenta porque en algunos sitios acá en el Perú se están haciendo. Y otra cosa importante que debemos tomar en cuenta también, si es que en nuestros hospitales o en nuestros centros donde trabajamos ahí, es la resonancia, ¿no es cierto? La resonancia magnética se ha utilizado como un método de resolución a los problemas cuando hay una mala caracterización por el uso de ultrasonido o tomografía, o tomografía. Y se habla de que la resonancia tiene una alta precisión del 83 al 91% a la hora de diferenciar entre ambas lesiones malignas y benignas. Además, al tener una mayor resolución en tejidos blandos, permite detectar con mayor facilidad la invasión a otros órganos, en especial a los órganos pélvicos, ¿no? Y ellos hablan de que en un estudio realizado recientemente, en el cual se comparó la efectividad tanto de la resonancia como la tomografía para detectar malignidad ovárica, se concluyó que la resonancia con técnica de difusión fue superior a la tomografía con contraste oral o intravenoso. Esta técnica de difusión se refiere a que la resonancia detecta con cierta claridad el movimiento molecular constante del agua, tanto en los 3 espacios, ¿no? Espacio extracelular, intracelular y el intravascular. Es importante, por eso da una mejor imagen para que va a obtener estos resultados. Cuando nosotros ya tenemos el estudio clínico de nuestra paciente, vamos a sala de operaciones y debemos tener algunas consideraciones en el abordaje laparoscópico de los tumores anexiales en la menopausia. Lo primero que tenemos que hacer es tener el criterio oncológico, ¿no? Haciendo un lavado peritoneal o aspiración de líquido acítico existente para las tomas de muestra y enviarlo al laboratorio. La inspección completa de la cavidad abdominal, como vamos a verlo ahora, biopsia de lesiones sospechosas, extirpación del tumor sin rotura intraperitoneal y la biopsia por congelación. Pero puede existir algunos problemas en el uso de la laparoscopía en el manejo de masas. ¿Cuándo existe? Cuando hay falla para reconocer una masa maligna, no hay la suficiente experiencia, hay incapacidad para proceder a una laparotomía si se detecta un cáncer y por lo tanto un retardo del tratamiento, ¿no? Se demora el tratamiento, cambia totalmente el pronóstico para la paciente, así como cuando hay una ruptura y derrame del contenido del quiste. Entonces saben que aumenta el estadiaje, y el aumento de este estadiaje indudablemente que va a tener repercusiones en la supervivencia global de este tipo de pacientes. Cuando hay metástasis, se presentan metástasis en los sitios de los puertos, sobre todo cuando hay ascitis y cuando hay diseminación intraperitoneal del tumor, indudablemente el pronóstico es más sombrío. Y acá vemos esta es una publicación de la doctora Mettler, ¿no? En el cual nos hace ver, nos puntualiza lo que habíamos dicho hace un rato. En todos los casos se recomienda aplicar, esta es una publicación en 641 pacientes, ¿no? En todo caso se recomienda aplicar los principios de la cirugía oncológica, aún para los casos de apariencia benigna, ya que una tercera parte de los tumores malignos tienen apariencia benigna. Los quistes gigantes deben ser removidos por completo y colocados en una endobolsa donde se aspiran con mucho cuidado para no derramar el líquido, para facilitar su extracción. La extracción puede ser por vía umbilical o por una mini-lab o por vía por colpotomía posterior, ¿no? Que es mejor, hay un mejor manejo de este tipo de tumores que están en endobolsa.
Y en el caso de masas sólidas o complejos, la mayoría de los autores recomiendan la laparotomía, ya que la laparoscopía puede dar falsos negativos en la identificación de tumores malignos en una tercera parte de las pacientes. Es importante tomar estos principios en esta publicación de la doctora Mettler, que son importantes para el manejo de estas pacientes menopáusicas. Y hasta donde sea posible, las mujeres en edad reproductiva indudablemente se les hará quistectomía, y a las mujeres menopáusicas se les hará una anexectomía, y si es anexectomía bilateral, mejor. Debemos tener también en cuenta el diagnóstico diferencial en las pacientes menopáusicas, y el diagnóstico diferencial deben ser de problemas ginecológicos y no ginecológicos. Ahí están los abscesos apendiculares, que a veces se comportan como tumores complejos. Ahí está el absceso diverticular, igual, el divertículo vesical, que a veces se comportan como un quiste simple, ¿no? Los divertículos vesicales de hasta 10, 15 centímetros, los miomas pediculados con degeneración, ahí está el pseudoquiste peritoneal y el riñón pélvico. Esto es muy importante tomarlos en cuenta como diagnóstico diferencial a la hora que nosotros ingresamos a una cirugía laparoscópica para resolver este tipo de patología en nuestras pacientes menopáusicas. Y acá tenemos la valoración. Y acá tenemos la valoración laparoscópica, que es importantísimo tomarlo en cuenta, ¿no? La valoración laparoscópica transoperatoria nos va a dar todas las características del tumor. En casos de benignidad vamos a ver la cápsula lisa, superficie superficie blanca, nacarada, lisa, ausencia de vascularización capsular, el ligamento útero ovárico normal, la pared quística fina, líquido intraquístico claro, de aspecto retinoide, de la pared interna del quiste, ¿no? Vean ustedes, se aspira con bastante facilidad y se colapsa porque el tumor es un tumor de pared muy delgada, ¿no? Y se puede hacer una evaluación incluso interna de la tumoración, ¿no? Introducimos, después de haber lavado, introducimos agua y ahí se introduce el laparoscopio y pueden observar que no hay excrescencias, que la vascularización es normal, ¿no? Y concretamos con eso un estudio ya casi completo de esta tumoración dentro de sala de operaciones gracias a la ayuda de la laparoscopía, ¿no? Y eso nos da más seguridad para el tratamiento interno en sala de operaciones. Pero podemos tener el otro tipo de tumores, ¿no? De tumores malignos, en los cuales vamos a encontrar multiloculación o patrón externo bigarrado, excrescencias papilares intraquísticas o extraquísticas, como en este caso, excrescencias, ¿no? Neovascularización anárquica de la cápsula, invasión de estructuras vecinas, líquido endoquístico oscuro, sanguinolento, mucinoso espeso. Hay bilateralidad en algunos casos y ascitis, como estamos viendo acá. Esta es una paciente con una carcinomatosis en la cual está comprometida toda la cavidad y el intestino con tumoraciones malignas, ¿no? Y se puede observar que hay ascitis, no sé si por ahí lo vieron, hay ascitis, ¿no? Y el compromiso es evidente, ¿no? Este tipo de pacientes ya tiene otro tipo de manejo. Ahí vean ustedes, ascitis y tumoraciones en la pared peritoneal y a nivel intestinal. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también otro tipo de tumores. El tumor anexial que se tuerce, ¿no? Hay un porcentaje de pacientes en los cuales se provoca torsión. Y esta es una publicación de Aviad Cohen, en el cual hace un estudio de la presentación de torsión y en los cuales se puede presentar malignidad también, ¿no? Se revisaron y compararon, se hizo una comparación entre mujeres
mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas, 44 mujeres posmenopáusicas, en los cuales vean ustedes lo que les había dicho. El dolor en la menopáusica es sordo, continuo, el 57%. Eso hace que se retarde el tomar la decisión para operar a estas pacientes, a diferencia de las premenopáusicas, en el cual es agudo y este síntoma predominante hasta un 86%. Esto hace que la paciente menopáusica entre un poco más tardíamente a sala de operaciones, y vean que se puede diferir de 6 horas en las premenopáusicas hasta 24 horas en las posmenopáusicas, precisamente por esta característica del dolor que se presenta en este tipo de tumoraciones. La cirugía laparoscópica se realizó en el 50% de los casos de menopausia, de posmenopausia, en las cuales se encontraron 4 mujeres con tumores malignos y una paciente con premenopáusica con tumor maligno. Eso es importante, de esta patología, ¿no? Siempre hay que tenerlo presente. Esta es una paciente que ya había sido estudiada de 54 años, que había sido estudiada ya anteriormente con un tumor benigno, ¿no? Con todas las características, todos los estudios, los marcadores, la ecografía, el Doppler, la resonancia, y 6 meses después, durante la pandemia, se presenta con un dolor, como dice acá, es un dolor sordo. Ella postergaba su cirugía, más o menos lo postergó durante un día completo, porque no le dolía mucho, ¿no? Y sentí una molestia, y fue un tumor apelículo torcido, de características benignas. Indudablemente este es un quiste simple que se torció y se pudo hacer cirugía laparoscópica, y la paciente está muy bien. El resultado de patología igual, un quiste simple. Tenemos esta publicación de laparoscopía versus laparotomía. Vean ustedes, esta es una revisión de Cochrane en los últimos días de laparotomía versus laparoscopía, ¿no? Y vean ustedes que hace una comparación de la mini laparotomía, o sea, con la laparoscopía. Al final ve que en las mujeres sometidas a cirugía por tumores ováricos benignos, la laparoscopía se asoció con una reducción de la fiebre, infección del tracto urinario, complicaciones posoperatorios menores, dolor posoperatorio menor, un número de días en el hospital menor. Los costos totales fueron menores en la laparoscopía. Y las conclusiones de esta presentación que les he traído hoy día es que el diagnóstico de la tumoración, el diagnóstico del tumor anexial benigno maligno conlleva a una decisión importante en cuanto a la vía de abordaje de una paciente menopáusica. La evolución ecográfica transvaginal y el uso de biomarcadores tumorales permite una evaluación inicial de malignidad en el tumor anexial. Cabe resaltar que la laparoscopía es segura en el manejo quirúrgico del tumor anexial siempre que se respeten los protocolos establecidos y con cirujanos debidamente entrenados, contando con un oncólogo ginecólogo para los problemas inmediatos que se puedan presentar, para el tratamiento inmediato que se pueda presentar en tumores con malignidad. La evaluación laparoscópica intraoperatoria permite una aproximación al diagnóstico definitivo del tumor anexial. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y por lo que se puede recomendar el uso de la laparoscopía en el manejo quirúrgico del tumor anexial, ya que encontrar una lesión maligna en estas pacientes con un buen estudio previo fluctúa entre 0.4 a 1%. Bueno, este es el mensaje, esta es la presentación que les traía el día de hoy. Probablemente después escuchemos algunas preguntas para seguirlas desarrollando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Inter Sandoval, por la ponencia. Ahora estamos con ya todos los ponentes. Tenemos algunas preguntas Hay una pregunta para el doctor Sarruf, para el doctor Jorge Sarruf. Es ¿con qué frecuencia ha encontrado rotura del endometrioma, dado que generalmente los endometriomas tienen una pseudocápsula gruesa?
Ok, no es muy frecuente. Es raro, excepcional. Ya habitualmente pasa por los exámenes genitales y los tactos con poco cuidado. En los servicios como el nuestro, que es un servicio cátedra con alumnos, con residentes, y bueno, habitualmente las pacientes suelen ser tratadas varias veces y ahí es cuando pasa. La ruptura espontánea, como usted dice, es excepcional. Habitualmente se rompen cuando, bueno, el examen genital no es con cuidado, o es muy repetitivo, o hay muchos tactos. Perfecto, doctor. Hay una pregunta para el doctor Víctor. Dice, ¿qué opina sobre una mini LAC para abordar el embarazo ectópico? Bueno, cualquier modalidad de abordaje no se puede descartar, pero la laparoscopía en el embarazo ectópico es el equivalente a la laparoscopía en la cirugía de la vesícula. Entonces, se debe de lo que sea posible hacer cirugía laparoscópica en sospecho diagnóstico definitivo de un embarazo ectópico. Ahora, quisiera yo mencionar una breve anécdota con respecto a la pregunta que le han hecho a Jorge, de con qué frecuencia se ve la ruptura del endometrioma. Sí, es inusual, pero miren ustedes, hace poco ocurrió un caso muy particular. La paciente tenía un abdomen agudo, buscaron a un gineco-oncólogo porque la paciente tenía estudios previos de una tumoración, entra a sala de operaciones y el oncólogo le impresiona que era una calcinomatosis, la presencia de estas imágenes medias marrón oscuras que hay en toda la pared general, y erróneamente le dice que está calcinomatosis y cerró la pared y ahí quedó. Entonces, creo que el loco administrado es el que va finalmente a dar el diagnóstico y a tener en cuenta que sí, se puede romper el endometrioma. Doctor Marcos, yo quisiera hacer un comentario respecto a la mini lab. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le han enseñado, lo que sabe hacer, dónde esté trabajando, qué instrumental, qué equipamiento tenga. Pero tiene que saber también dónde está el objetivo, dónde está el norte. Hoy en día hacer una visión mediana supra-infraumbilical, no, una mediana infraumbilical tampoco. Si no tiene laparoscopio, bueno, puede hacer una mini Fantasy, una mini lab, una cosa chica. Pero lo ideal, porque la gran ventaja si uno las compara, es la visión. Uno no tiene la visión del abdomen que tiene con el laparoscopio. Entonces yo creo que no son métodos comparables. Lo ideal es hacerlo por endoscopía, como dice Víctor. Todo embarazo ectópico, tanto el diagnóstico, conservador, no conservador, estallido de trompas, salpingectomía. Si no tiene laparoscopía, bueno, puede hacer algo de mínima invasión. Pero hay que apuntar dónde está el norte y aprender y formarse y tratar de llegar a lo ideal. Perfecto. Muchas gracias por las recomendaciones, doctor. Hay una pregunta para el doctor Ita Sandoval. Dice, ¿qué signo ecográfico toma mayor importancia para pensar que sea maligno? Bueno, en signos, no tanto, habría que hablar de imagen, ¿no? Se habla de las imágenes de la cápsula engrosada, las imágenes papilares mayores o igual a 3 milímetros, ¿no? Y si uno usa el Doppler, indudablemente que nos ayuda, ¿no? Eso complementa a las imágenes que hemos visto. Otra pregunta tiene imágenes sólidas también. Doctor, también, porque voy a aprovechar para hablar con mis amigos que hace varios años que no voy al libro. Yo opino lo mismo que Iter, doctor. Al ver más específico, hay varios. La CITI, los tabiques, la de color, bueno, sea el ecodoppler color. Y dentro de lo que se ve,
es la visualización de circulación de baja resistencia. ¿Qué quiere decir baja resistencia? Que los vasos no tienen capa muscular. Son vasos neoplásicos, malignos, son endotelios. Entonces la baja resistencia al flujo dentro del tumor, eso es casi patognomónico de cáncer de ovario. O sea que de todo para elegir me parece que la baja resistencia al flujo, el Doppler, el tumor, al Doppler color, sí. Perfecto. Otra pregunta para el doctor Interés. Si en carcinomatosis también estaría o no indicado una laparoscopía, si ya se sospecha de carcinomatosis. Bueno, en la actualidad la laparoscopía se usa bastante en cáncer de ovario, ¿no? Y antes se sospechaba de que carcinomatosis o un tumor y una entrada abría nomás, ¿no? Y eso ya es otro tema. Pero la laparoscopía es una ayuda importantísima en cáncer de ovario, ¿no? Uno entra con el tubo y ve si es un tumor resecable o no, si es un tumor que se puede estadiar o indudablemente si hay una carcinomatosis, si solamente hay que sacar una biopsia, hacer un lavado peritoneal y salir y ver el tratamiento indicado que se le debe dar a esa paciente. Perfecto. Doctor Marco, doctor, dígame. Con mi amigo Iter, intercambiando experiencias. Yo fui formado simultáneamente en la laparoscopía, pero también en la oncología ginecológica. Y llegué a presidir la Sociedad Argentina de Ginecólogos Oncólogos. Y es una muy buena asociación los que tenemos una formación laparoscópica y oncológica. Y eso ha hecho resurgir la ginecología oncológica endoscópica. Usamos durante mucho tiempo la estadificación quirúrgica y el gol estándar quirúrgico sifopúbico. Y sabiendo que un cáncer de ovario, por la clínica, la CITI, todos los cánceres de ovario, la mayoría en mi país y en mi provincia, consulta estadio 3. Con masas anexiales, masa flotante, triplica. Bueno, el diagnóstico es clínico casi. Perfecto. Y siempre entramos en primera opción en el gol estándar con la sifopúbica y tratar de hacer una cirugía de citorreducción óptima, de resecar todo lo posible en el primer intento. Pero nos encontramos muchas veces que abríamos y cerrábamos. Y eso de que la abrieron a la mamá y la cerraron, no hicieron nada, era común. Y hace muchos años entré a una escuela francesa de la cual nosotros hemos adherido, que tratan de hacer la quimioterapia neoadyuvante como primaria. Entonces uno cuando tiene esos casos de carcinomatosis que mostró Iter, hace la laparoscopía, estadifica, porque para estadificar se ve mejor el diafragma, las cúpulas, revisa todas las biopsias múltiples, toma, perfecto. Confirma el diagnóstico, esa enferma se va a la casa en el día con un punto de la laparoscopía y cuando tenga la biopsia la semana empieza inmediatamente la quimioterapia con platino. Entonces, hace 3 ciclos de platino, hace una mejor opción y usted entra con una cirugía que se llama intervalo al medio y le va a ir mejor después de 3 meses con platino y con citorreducción. Y después completa los otros 3 meses con platino. Conclusión, que hay que indicar la laparoscopia en la carcinomatosis peritoneal por cáncer de ovario. Bueno, habría que agregar también, Jorge, que los estadios iniciales de cáncer también son abordables por cirugía laparoscópica, ¿no? En bolsa, sí, por el estadio 1 a 1. Exactamente. 1 a 2. Se tratan perfectamente con la anesectomía en bolsa. Perfecto. Bien. No sé si tendrán algún otro comentario. Existe un tratamiento que, por lo menos en mi institución, lo realizan, que incluso hay una guía sobre el abordaje del embarazo ectópico y cuando no está roto con metrotexate. Es una punción local, una inyección local de metrotexate bajo guía ecográfica. No sé si el doctor Víctor Figueroa tendrá conocimiento sobre este procedimiento que prácticamente nos ha reemplazado, porque antes hacíamos
mucha laparoscopía nosotros en el embarazo ectópico, ¿no? Todas las pacientes que llegaban a la emergencia se le hacía el diagnóstico y se hospitalizaban para hacer la laparoscopía. Pero luego comenzamos a hacer punciones con metrotexate local y ya no hacíamos prácticamente laparoscopías para estos embarazos ectópicos pues, de 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas, que obviamente no estaban rotos. Sí, todo esto surgió porque la dosis de metrotexate, que inicialmente se plantearon como dosis únicas, y ante la falla de poder manejar correctamente el embarazo ectópico, pasaron a ser dosis doble y ahora ya son dosis múltiples. Pero cualquier quimioterápico tiene sus efectos indeseables y eso empujó a algunos investigadores a usar de soluciones hiperosmóticas dentro del saco gestacional hasta el uso del metrotexato dentro del saco, porque eso significaba dosis mínima de metrotexato. Experiencia en este tipo de manejo no lo he tenido, el hospital no lo ha hecho, se adhirió más al tratamiento sistémico con metrotexate, pero también no hay que olvidar porque hay algunos trabajos de investigación que comparan cuál debe ser el mejor. Un tratamiento con metrotexate que va a significar tener a la paciente dando vueltas por el hospital sin considerar el tiempo de hospitalización y todo lo que ello significa para la salud pública, o llevarla a una cirugía laparoscópica y que al día siguiente la paciente pueda estar en su casa. Es un artículo muy interesante que no lo he podido incorporar en la presentación, donde hace una comparación el éxito en el tratamiento y los costos-beneficios para la paciente, así como para las instituciones públicas. Excelente, doctor. Bien, no sé si habrá algún comentario de parte de los ponentes ya para terminar el simposio. La verdad que ha sido tremendamente enriquecedor escuchar a los ponentes, al doctor, primero al doctor Jorge Sarrouf, luego al doctor Víctor Figueroa y al doctor Iter Sandoval en última ponencia. ¿No tendrán algo que agregar? Yo, Marcos, quiero aprovechar para despedirme de mis amigos de Perú, de Lima, agradecerles la invitación. Me he sentido muy cómodo, aunque no me he tomado ningún pisco, pero lo he visto y sé que están todos bien. Así sí, que aquí, doctor, quisiera ya dar el pase en todo caso para el cierre al doctor Jaime Seminario. Doctor Jaime Seminario, no sé si pueden, perfecto, darle sí, a este doctor Jaime Seminario. Bueno, agradezco a los expositores por su excelente presentación, agradezco al moderador, a Marco Garnique, por su excelente moderación. Me encantaría entregarles personalmente un diploma, pero no, se los envío virtualmente. Gracias, un abrazo para todos y se da por cerrado este simposio.